Muy buenas tardes, aquí Teto Medina reportando desde Santa Teresa, Nuevo México. Espero que hayan pasado una Pascua en paz con la familia, muy a gusto, así la pasamos nosotros. Mucho que reportar esta semana, de hecho el primer caso de gusano barrenador en un humano se registra en Chiapas esta semana pasada y pues esto sí nos tiene un poquito preocupados porque ya sabemos lo que nos puede pasar con el gusano barrenador, específicamente ahora que vienen las lluvias y los calores. De hecho, con el Departamento de Agricultura escuché que se están reportando más de 100 casos por semana en la República Mexicana. Ahora, en cuanto a los puertos, el puerto de Palomas aún no se abre. Al parecer no se va a abrir ningún momento pronto, que por razones de personal del Departamento de Agricultura. También el cierre de un puerto en Sonora donde se va a desviar todo el ganado a Agua Prieta. Eso es lo que se escucha por parte del Departamento de Agricultura. Y también le atribuyen a la falta de personal. Entonces, pues vamos a seguir muy atentos de lo que pasa aquí en nuestros cruces muy tranquilos esta semana pasada, ahorita vemos los números, pero como les cuento, este Puerto Palomas sigue sin reabrir. También tenemos que tomar en cuenta que los puertos en lo que es Coahuila y Tamaulipas también siguen cerrados, también el de Nuevo León. Ahora, nuevamente vimos que el mercado se cayó hace 2 semanas, se cayó muy repentinamente, como siempre suele caerse el mercado, pero nos trae por sorpresa que regresa el mercado agarrando una fiebre increíble. De hecho, otra vez vamos a volver a ver los mejores precios de la industria, de la historia, perdón, y de la industria también. Lo que me lleva también es a un comentario que me hicieron varias personas donde me enseñan pedacitos de video de lo que está sucediendo en Pratt, Kansas, donde los altos sobrepasan $1 más alto que aquí en la frontera, que aquí en la subasta. Y me preguntan que si por qué nosotros no tenemos acceso a ese tipo de mercados. Y la verdad es que sí los tenemos, nomás que vamos a ser muy realistas en esas zonas. Para empezar, las subastas de las que estamos hablando, número uno, tienen muchísimo más capacidad para la venta. Tienen corrales mucho más grandes. También en muchas de las subastas de Estados Unidos no se acostumbra a dar pastura desde la noche antes, entonces el ganado se vende más vacío y se paga más alto también por eso. Esa es una de las circunstancias, pero también como les digo, más ganado, donde hay más oportunidad para los compradores de conseguir ganado de calidad en un solo lugar, en una sola venta, atrae más compradores. Eso es muy importante. Nuestra frontera está medio cerrada. Ya lo hemos platicado muchas veces, no necesitamos buscarle más a ese tema, pero está medio cerrada la frontera aquí y lo que es la subasta está limitada en el número de cabezas. También en esas zonas tenemos que considerar que en esas zonas hay lo que se llaman los farmer feeders, que son los agricultores que le dan, que compran ganado para limpiar sus campos, a lo mejor tienen sobras de lo que fue del maíz, el marruchán y etcétera, ¿verdad? Pero lo que ellos necesitan es limpiar para su siguiente cosecha y ellos en realidad no se dedican al ganado, se dedican a la agricultura. Lo que es el desecho de la agricultura es algo para lo que compran el ganado, entonces les importa un poquito menos tener ganancias en el ganado, lo que quieren es limpiar su propiedad del desecho que tienen y vender el ganado ya después con la ganancia del desecho. Entonces eso influye mucho. Ellos están dispuestos a pagar más y no les importa perder en el ganado, lo cual nuestro tipo de comprador que tenemos aquí en la frontera no está dispuesto a perder. A veces pierden, pero no vienen con las ganas de perder, ¿verdad? No tenemos farmer feeders, aquí está muy seco, la zona es una zona muy árida y por eso tampoco no vemos ese tipo de compradores. Entonces, son muchos los factores los que forman parte de lo que son las ventas tan altas en esos lugares. También tiene que ver las lluvias que han tenido ahí en esas zonas. Son lluvias con pastos temporales
y hay menos ganado, entonces se están peleando el ganado para limpiar sus praderas de los zacates, de los trigos, etcétera. Hay mucho más de lo que vemos, pero no quiere decir que nosotros no podemos mejorar. De hecho, hay mucho campo para mejorar. Si nosotros vemos hacia atrás y hacia la historia, nuestros padres, nuestros abuelos nos pueden platicar de cuando aquí en la frontera se pagaba 10 centavos sobre el ganado nativo. A lo mejor no vamos a llegar a ese punto por muchos factores como lo que son el MCUL y otros factores que existen en el mercado, y también el ganado en esas zonas viene directo del rancho, en condiciones directas de rancho. Aquí en la frontera ahora vemos que tenemos algo que ha cambiado en los últimos 40 años, que mucho del ganado viene acopiado y ya viene engordado, o sea, ya tiene ya ha pasado por una engorda donde se le han puesto kilos, y eso no los hace tan deseables como el ganado que viene directo del rancho. Y eso podemos verlo aquí en la subasta semana tras semana, como un ganado de la misma calidad puede tener una diferencia de precio de 35 centavos, y eso tiene que ver con la condición del el ganado que viene directo del rancho es un casco vacío que está listo para llenarse. Y no le quería dedicar tanto tiempo a esto, pero yo creo que es algo importante porque me llegaron más de dos personas que me preguntaron sobre ese tema. Ahora, también viendo en Nevada Livestock, pasaron unos precios increíbles. Es la misma, perdón, es la misma dinámica. Ese ganado se compra para llevárselo a California. Ahorita en California han tenido unas lluvias récord, tienen mucho pasto, y mucho pasto que se les va a quemar. Entonces, vimos los novillos de 300 a 400 libras, $5 con 12 centavos, los de 400 a 500, 4.63, los de 500 a 600, 4.05, y no los estoy tablando, estos son precios en su peso. Ahora les estoy cotizando los números altos porque los promedios son más bajos. Por ejemplo, en los de 300 libras el promedio es 41 centavos más bajo, en los de 400 a 500 son 50 centavos más bajo, en los de 500 a 600 ahí son 47 centavos más bajo. Entonces también nomás estamos viendo el precio más alto, cosa en la que nos enfocamos cuando vemos esos videos. También hay mucha gente hacia el sur que ve nuestro reporte de precios y llama aquí queriendo vender su ganado, y nomás se fijan en el precio más alto. Entonces hay que ver toda la dinámica. Ahora vamos viendo cómo se ha comportado el mercado en los últimos días. Aquí el ganado en el mercado bursátil y en el mercado que va ya a la matanza, el ganado gordo reportando entre 2.08 y 2.15. Qué números tan altos. Hace tan poco como 2 semanas se nos cayó a 1.95, entonces es una recuperación increíble en un tiempo récord. En la canal se registran los precios entre 3.32 a 3.45 por cada 100 libras. El corte Choice en 3.33.80. El corte Selecto 3.15.48. El diferencial $18 con 32 centavos. El sacrificio, sí matamos más que la semana pasada, pero 40,000 menos que hace un año, son 576,000 cabezas. El maíz un poquito al alza en 4.83 el buchel, y el trigo en 5.58 el buchel. Ahora, vean una cosa, es de las pocas veces que van a ver un tablero tan en verde. Lo único que no estuvo en verde fue la moneda, el intercambio de pesos a dólares. Ahí sí tuvimos una pequeña caída de la moneda americana, agarrando fuerza el peso, pero pues a nosotros nos pagan en dólares, lo convertimos en pesos. A veces gozamos más cuando el cambio nos rinde más en pesos porque nuestras deudas son en pesos, entonces entre más pesos llevemos a casa mejor, ¿verdad? Ahora, en lo que es la exportación de ganado de Chihuahua a Estados Unidos,
8,450 cabezas la semana pasada, Sonora 5,600 por un total de 14,050 cabezas. Obviamente el viernes no hubo cruce y eso también afectó que bajaran un poquito las cifras y también ahora que vamos a tener un puerto menos, pues a ver cómo nos afecta. Eso lo vamos viendo la semana que entra. Lo que es el ganado gordo, el contrato de abril, todos los días al alza, el lunes 1,47, el martes 85, el miércoles 2,27, el jueves 2,75 y el viernes, por ser Viernes Santo, pues no abrió el mercado. El cierre del contrato de abril en 2,0987 y eso tuvo un auge de $7.34 por la semana pasada. Ahora en el ganado feeder, también el mismo panorama, todo al alza todos los días, menos el viernes que no hubo mercado, el lunes 2,87, el martes 1,32, el miércoles 57 centavos y el jueves $3.40, hasta parecen cifras de caída. Por lo natural las caídas son más fuertes y más repentinas, esto parece un mercado de caída, no de subida. Ahora el cierre de abril en 2,9335. La semana subió $8.16. Bastante fuerte el mercado. A ver cómo se comporta aquí esta semana. En los índices del ganado también el CME Cash Feeder Cattle Index en 292.42. El Real Time Index, el índice de tiempo real en 290.91. Y el índice de compra y venta de las últimas 24 horas en 297.15 por poquito y vamos a llegar y vamos a romper la barrera de los $3 en lo que es el índice de 24 horas. Increíble lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos con los precios. Ahora, el tipo de cambio la semana pasada estuvo en 20.30, ahorita que revisé estaba en 19.72, que es una baja de casi el 3%, 2,86, pues con eso se paga la comisión de la casa. Esperemos que se mejore un poquito para los que venden esta semana. Ahora vamos viendo los precios como se generaron en la subasta la semana pasada, que tuvimos dos subastas que reportar aquí en este reporte, ¿ok? Aquí les estoy reportando del 11 de abril, donde tuvimos en tan solo una hembra de 300 libras, cayó en 340. Tuvimos 91 hembras de 400 libras también en 340, el promedio 331. En las de 500 hubo 104 cabezas, promediaron 321 y el más alto fue 323, el señor Uriel Molina. Ahora, en los de 300 fue La Lomita, en los de 400 fue Luis Fernando Ramírez en 340. En las de 600 libras hubo 207 cabezas, se registraron los precios en 303, el más alto en 329 del señor Víctor Manuel Cano. En las de 700 libras hubo 33 cabezas, 293 el promedio, 298 el punto más alto, Uriel Molina. En 800 nomás hubo dos cabezas, el precio fue de 257 promedio y los altos también de 257, propiedad del señor Jesús Enrique Prieto. Ahora en los machos, el 11 de abril en los machos hubo 15 de 300 libras en 399, se lo lleva Rancho El Cañón del Álamo. De 400 libras hubo 63 cabezas, se registró el promedio en 394 y $4 el punto más alto y eso se lo lleva la señora María del Socorro Ochoa de Cristóforo. Un saludo a todos los Cristóforo que aquí estuvieron toda la familia con nosotros, siempre nos acompañan y nos da mucho gusto. En los de 500 libras hubo 156 cabezas, se registró el promedio en 367 y esto fue despuesito de la caída y el punto más alto 385 se lo lleva Luis Fernando Ramírez. En los de 600 libras hubo 167 cabezas, el precio promedio fue 324, el más alto 352 también Luis Fernando Ramírez. En los de 700 libras hubo 151 cabezas, el promedio fue de 307 y el punto más alto 317, también se lo lleva Luis Fernando Ramírez. En los de 800 libras hubo 18 cabezas, 294 el punto más alto, el promedio, y 306 el punto más alto se lo lleva La Lomita. En los de 900 libras hubo 26 cabezas, 280 el promedio, 281 el punto más alto. Ahora, en los de 1000 libras
Dos cabezas, 261 el promedio, 261 el punto más alto, y eso se lo lleva Jesús Enrique Prieto y Unión Ganadera Patrocipe. Ahora vamos viendo cómo les fue el día 15 de abril. El 15 de abril no tuvimos hembras ni piwis ni de 300 libras, hubo de 400, hubo 32 cabezas, 344 el promedio y 345 el punto más alto, cual se lo lleva Leonel Villanueva y el señor Jaime Jeffers. En las de 500 libras hubo solo 59, 332 el promedio, 336 el punto más alto, se lo lleva Pedro Ferreiro Maíz. En las de 600 libras hubo 84 cabezas, 310 el promedio, 316 el punto más alto, se lo lleva el señor Marco Murillo. En las de 700 hubo 100 cabezas, 308 el punto medio y 311 el punto más alto, se lo lleva Juan de Dios Loya. En las de 800 hubo 45 cabezas, 286 el promedio, 297 el punto más alto, nuevamente nuestro amigo Pedro Ferreiro Maíz. En las de 900 hubo 36 cabezas, 258 el punto promedio y 270 el punto más alto, Interganadera HA el señor Domínguez. En las de 1000 hubo solo dos cabezas, 272 el promedio y 272 el punto más alto, y también se lo lleva Interganadera HA del señor Domínguez. Ahora vamos viendo cómo se promediaron los novillos. En lo que son los novillos, tuvimos por primera vez este año unos piwis, hubo 5 piwis, se fueron en 406 el promedio, 407 se lo lleva Angus Pro. En los de 900 libras hubo el promedio de 390, en 407 el punto más alto y se lo lleva Angus Pro y Daniel Avena quedando empatados en 407. En los de 400 libras hubo 15 cabezas, 377 el promedio, 406 el punto más alto, el señor Leonel Villanueva. En los de 500 libras es donde empezamos a tener ganados. Si se fijan, en realidad la semana pasada fue una subasta de ganado pesado porque 105 en las de 600 o más y en todos los demás hubo más altos, más ganado en 700 y 800 libras que en los promedios bajos. En los de 600, 105, 322 el punto medio, 323 el punto más alto, el señor Juan de Dios Loya. En los de 700 hubo 79 cabezas, 313 el punto más promedio, perdón, y el punto más alto 314 también el señor Juan de Dios Loya y ganadería Luis Fernando. En los de 800 libras hubo 77 cabezas, promediando 290 y el punto más alto 296, ganadería Luis Fernando llevándosela. Y en los de 900 hubo solo 10 cabezas, 289 el punto promedio y 292 el punto más alto, se lo lleva la Interganadera HA del señor Domínguez. Ahora, el 11 de abril hubo 438 hembras, promediaron 595 libras, y novillos hubo 598 novillos, promediaron 644. En la del 15 de abril hubo 358 hembras, promediaron 702 libras, y hubo 356 novillos, promediando 696. Ahora, mañana martes vamos a tener una subasta, vamos a tener alrededor de 1200 cabezas. Ya les reportaré cómo siguen los precios el día de mañana. Yo anticipo que va a subir el mercado bastante fuerte, pero pues solo los compradores y lo que pagan podrá definir esa historia. Les agradezco mucho, nos vemos nuevamente, hasta luego.